Gracias por venir a comunión hoy. Es un fin de semana largo, así que qué bueno que por lo menos hay un grupo que decidió venir y adorar al Señor juntos. Estamos en una serie de sermones ancladas en el libro de Juan y no estamos estudiando todo el Evangelio de Juan, sino que estamos mirando 7 declaraciones particulares denominadas Yo soy de Jesús. Y hoy tenemos 2 en vez de 1. Quiero invitarla a que esté sobre sus pies. Vamos a leer la palabra del Señor juntos. La tiene ahí en el boletín de nuevo. Mis disculpas. El typing, no cambié la cita. Juan 10, 1 al 18. El texto está bien, sí que eso es lo importante, pero es Juan 10, 1 al 18. Juan 10, 1 al 18. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta que yo soy será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando se ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo le conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volverla a recibir. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. Como les decía, estamos en una serie de sermones mirando los 7 yo sois que aparecen en el libro de Juan. Y esta expresión, como les he contado, es súper importante. En griego es solamente la expresión ego eimi, yo soy. Pero en la cultura de Israel esta expresión era sumamente crucial porque les recordaba uno de los eventos más importantes en la historia redentora de Israel. El momento en que Dios llama a Moisés y lo comisiona para que vaya a Egipto a liberar a su pueblo. Cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza y Dios se le revela, Moisés le pide que le comunique su nombre. Le dice a Dios: ¿cómo te llamas? Cuando tu pueblo me pregunte ¿cuál es tu nombre?, ¿qué le voy a decir? Y Dios responde con esa expresión: yo soy. Ese es mi nombre. La manera de lo que significa Jehová o Yahweh o la unión de estas consonantes YHWH realmente significaban yo soy. Él es el que siempre es el gran yo soy. Cuando Jesús se detiene y asume ser yo soy, está publicando
anunciando que Él es más que un simple ser humano. Está hablando de su divinidad. Él es Dios, es más que un ser humano, es el Hijo de Dios. Y es una de las muestras profundas de la autocomprensión de Jesús, de que Él es alguien diferente. Él es el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, nuestro Salvador. Pero no solamente observamos en esto yo soy, esa expresión que revela la identidad, sino que cada expresión, cuando miramos su predicado, observamos lo que está describiendo, hay una serie de frases, ya hemos mirado algunas: yo soy la luz, yo soy el pan de vida. Y lo que estamos haciendo cuando miramos esa descripción es darnos cuenta que Jesús nos está explicando su misión y nos está diciendo quién es Él. Por lo tanto, lo que hemos hecho estudiando estos pasajes es entonces mirar ese predicado y hacernos tres preguntas. ¿Qué me dicen de Jesús? ¿Qué me están comunicando sobre el carácter y la misión de Jesús? Y número dos, nos preguntamos, si eso se refiere a Jesús, entonces, ¿quién no soy yo? ¿Quién no soy yo? Y luego miramos qué me dice esa expresión con relación al Evangelio. Hoy haremos exactamente lo mismo. Ahora déjenme comenzar simplemente con el contexto de este pasaje que le da información al mismo. La Biblia no se escribió con capítulos y versículos, con esos números. Se los hemos colocado nosotros para poder comprender un poco mejor la Escritura. En muchos casos ayuda, en otros no necesariamente. Este es uno de ellos. El contexto de este capítulo está íntimamente relacionado con el capítulo 9, en particular con un milagro. Jesús se acerca a este muchacho ciego de nacimiento y le preguntan sus discípulos: maestro, ¿quién pecó, esto o sus padres? Y Jesús le responde: ninguno. Esto es para que el Hijo de Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado. Así que inmediatamente escupe en tierra, toma lodo, hace lodo, pone en sus ojos y le pide que sus ojos sean abiertos, y el chico comienza a ver. Ahora, alrededor de él hay unos fariseos. ¿Cuál es el día en que Jesús escupe en el suelo y hace lodo? Un sábado. Y ellos se molestan y dicen: si verdad fuera alguien bueno, se recordaría que en el sábado, en el día de reposo, tú no haces ningún acto de ejercicio, mucho menos un acto milagroso. Él debe ser un pecador. Así que van a interrogar al ciego y le dicen: ¿quién te hizo esto? Y él entonces le dice: ¿quién fue? Yo no sé. Yo solamente sé que me devolvió la vista. Y entonces ellos continúan preguntándose: ¿realmente estaba ciego desde nacimiento o es un truco de Jesús? Así que van a sus papás y le preguntan: ¿él verdaderamente era ciego de nacimiento? Los padres le dicen: sí, era ciego de nacimiento. Y le preguntan: ¿y cómo puede ver ahora? No sé, pregúntenle a él, es mayor de edad. Y vuelven a donde Jesús, a donde el ciego, y le dicen: ¿quién te sanó? Y dice: Jesús. Yo creo que es un profeta. Y dice: no, es un pecador. Y dice: si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Ahora puedo ver. Jesús aprovecha esta oportunidad para darse cuenta que los fariseos tienen miedo de lo que Jesús está logrando. La gente está empezando a confiar en Jesús. Hay una frase crucial, y es que los fariseos el ciego le pregunta a los fariseos: tanto que me preguntan por él, ¿quieren ser sus discípulos también? Y le dicen: no vamos a ser discípulos de ese pecador, sé discípulo de él tú. Lo que muestra entonces es que ellos están más pendientes al control, al dominio, y Jesús pareciera desestabilizar la influencia y los intereses de ellos. Y por eso se detiene y le dice a su gente: ¿saben? Mientras los fariseos están ahí, le dice: yo soy la puerta de las ovejas y ellas entran a través de mí. Hay otros que no entran a través de la puerta, que no reconocen el mesianismo de Jesús, y estos deciden levantarse por encima de las paredes y entrar adentro. Ellos son ladrones, salteadores. Y se está refiriendo a los fariseos. Ellos velan solo por sus intereses. Yo soy la puerta.
Yo soy el camino a la salvación. Así que ese es uno de los contextos. Ahora, hay otro un poco distinto, y es que en el mundo antiguo los evangelios no eran relatos de un reportero de noticias que está detallando minuto a minuto lo que sucede o acontece en un caso. No, ellos tomaban las historias y las colocaban con sentido de enseñar algo, de mostrar algo. Hay una fiesta que comienza a hablarse en ese mismo capítulo, en el capítulo 10 de Juan, en el verso 22, es la fiesta de Hanukkah, o la fiesta de conmemoración. ¿Y qué hacían ellos en Hanukkah? Era una fiesta donde recordaban una parte de la fiesta era acordarse de cuán malo habían sido los sacerdotes en el tiempo de los macabeos. Es la única fiesta que no tiene raíces en el Antiguo Testamento, que se presenta en el Nuevo Testamento. En esta fiesta se reunía Israel y recordaba cuán malo habían sido los sacerdotes en el tiempo de los macabeos. Y en un momento de la celebración, en su liturgia, se levantaban y a viva voz, que todo el mundo escuchara, leían un pasaje de la Escritura. Y aquí voy, preste toda su atención. Ezequiel capítulo 34, versos 1 al 6. Esto es lo que ellos leían. Imagínense, todo el escenario puesto, el salón repleto de personas. Y de repente se aparece, los sacerdotes se levantan y a una sola voz leen Ezequiel 34, 1 al 6. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetízales y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Hay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar el rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño, no fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni cuidan o curan a la herida, no van por la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Por eso están a merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarla. Y cuando terminan de orar, en el medio del silencio, rompe el silencio la voz de Jesús, que se pone de pie y dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y tiene el contraste directo con los pastores de Israel. Así que estos dos contextos están informando nuestro pasaje de hoy. ¿Y de qué está hablando este pasaje? De aquel que es el protector de las ovejas. Dos imágenes, la puerta y el buen pastor. ¿De qué habla? Del protector de las ovejas. Y ese es el tema de mi sermón, el protector de las ovejas. Mi primer punto en el sermón hoy, lo primero que aparece, nos va a hablar de la función y la identidad de ese protector. La función y la identidad de ese protector. He tenido la oportunidad de visitar puertas interesantes en mi vida, algunas de ellas sumamente relevantes y significativas. Por ejemplo, en el 2017 tuve la oportunidad de estar frente a la puerta de la Catedral del Castillo, la Iglesia del Castillo, en la ciudad de Wittenberg, en Alemania. Esta puerta es importante en la historia de nuestra tradición y de nuestras raíces protestantes y cristianas, porque es la puerta donde el 31 de octubre Martín Lutero clavó las 95 tesis e inició toda la revuelta de la Reforma Protestante. Esta es una puerta significativa que recibe un montón de visitas constantemente. Así que es una de esas puertas que siempre han llamado mi atención. Hay otra importante también en toda esa lista de puertas importantes que he podido visitar. Es la puerta de San Juan, la puerta en el viejo San Juan, que era la entrada principal a la capital. O sea, gran puerta que uno puede estar ahí cuando pasas por el Paseo de la Princesa y llegas allá.
esa gran puerta. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque desde el siglo XVI hasta el XIX, tal vez hasta el XVII, era la puerta de la puerta. Puerto Rico era conocido como la llave de las Américas. Todo el comercio naval se detenía principal o primariamente en Puerto Rico antes de continuar hacia sus destinos en el resto de América. Y la razón por la cual aquí habían corsarios y piratas constantemente bombardeando la isla. El que tuviera Puerto Rico poseía la entrada a las Américas o a las Indias, como le llamaban. Así que esta puerta se convertía en la puerta de entrada a América Latina. ¿Sabe? Es una puerta de puerta y un elemento más probable simbólico importante en nuestra historia. Pero no es nada en comparación a la puerta que tenemos hoy por hablar. Es nada. Ni la de Lutero, ni la de San Juan, son nada. Quedan totalmente eclipsadas ante la puerta que nos presentan ahora mismo. Estamos frente a la puerta de nuestra salvación. Jesús decide utilizar la analogía más conocida en Israel. Era un pueblo que criaba ovejas, así que empieza a utilizar todas esas imágenes. Vamos a mirar una por una. Observe ahí su boletín conmigo hoy. Comienza con la expresión: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Aquí empieza a mostrarnos algunos elementos que son importantes para poder entender la fuerza del mensaje de Jesús. Lo primero que deberíamos llamar la atención es el concepto del redil. El redil, específicamente en Palestina, no se hacía de madera. No estaba hecho de madera, porque la zona, esencialmente en Palestina, no hay muchos árboles, pero sí es una zona altamente rocosa. Así que primariamente el redil se construía en piedra. Y en aquel momento no había una valla de alambre de púas, le decimos nosotros. Así que colocaban cardos y espinos en el tope de los muros de piedra con los que hacían el redil. De manera que nadie en su sano juicio que quería las ovejas treparía por el muro, porque las espinas le afectarían. La única persona que lo hace, como hoy en día, sería el bandido, el que va a robar, el que tiene malas intenciones. Así que este redil está construido y desarrollado con protección y con una sola puerta. Se entraba por un lugar y se salía por el mismo. Solo una puerta, nada más. Lo otro que llama la atención en el pasaje, que tal vez es difícil para nosotros, es el concepto de la voz. Juan nos está diciendo que el pastor habla y las ovejas le escuchan. Y es así. En Medio Oriente los pastores están acostumbrados a ponerle nombre a todas las ovejas. Así que cuando el pastor las tenía adentro del redil y decidía sacarlas para pastar, se colocaba en la puerta y empezaba a llamarlas por nombre. Y las ovejas lo escuchaban y salían del redil. Y luego él se iría al frente de ellas para conducirlas. La voz del pastor es crucial, es importante, es peculiar, es una voz distinta. No importa quién le hable, ellas no van a reaccionar como reaccionan ante la voz del pastor. Redil, una voz, pero Jesús decide apuntar a una puerta y decide decirles a ellos: yo soy la puerta. Las ovejas entran a través de mí. Luego de decirles cada una de estas palabras, ellos como que no logran entender. Jesús le explica, verso 5, lo tiene ahí: para un desconocido jamás lo siguen, hablando de la voz. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido, no lograron entender las palabras de Jesús.
Por eso vuelve nuevamente Jesús, verso 7, por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. La misma declaración 2 veces: ego en mí, yo soy quien eres, la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, hablando de los fariseos, pero las ovejas no les hicieron caso. Nuevamente, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta que soy yo será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Y ahí están las 3 bendiciones de entrar por esa puerta. Esta puerta que nos da vida eterna, esa vida eterna es definida por 3 expresiones o conceptos importantes en Jesús. Él es la puerta. ¿Y qué brinda esa puerta? Lo primero que brinda es salvación. Brinda salvación. El que entre por mí será salvo. Brinda salvación. Esta palabra, tal vez en el tiempo de Jesús, no era tan políticamente incorrecta. Hoy es altamente incorrecto para algunos contextos afirmar esto. Es una de esas expresiones que a través del tiempo se ha vuelto más complicada para la gente. Te paras en un lugar y le dices a la gente que la única manera para ser salvo es a través de Cristo, y que la única verdad en la que el cristianismo presenta, te van a llamar arrogante, retrógrado, alguien que vive en orgullo, ensimismado, pensando que su verdad es la gran verdad. El asunto es que no es nuestra verdad, es la verdad de Jesús. Y Él hace un reclamo contundente: solo hay salvación en Cristo Jesús. No hay otra manera de ser salvo. Solo Él es nuestro reconciliador. Solo Él es nuestro redentor. No hay otra forma de alcanzar la salvación de nuestras vidas si no es a través de Jesucristo. Ahora, esa salvación que Jesús presenta es bien diferente a la construcción popular que vemos por ahí. La gente piensa que ser cristiano es vivir en amargura, vivir esclavizado, es no tener libertad. Todo lo contrario. Es cuando has sido redimido, que tu corazón ha sido transformado y tu mente cambiada, que ahora te das cuenta que te has estado perdiendo del mayor bien de todos los bienes. Y ese mayor bien es nada más y nada menos que Dios. Ahora puedes disfrutar de la presencia del mayor bien que existe. Y eso brinda libertad. Eso brinda libertad. Brinda una vida llena de alegría, llena de verdadera libertad. Es falso. La sociedad sin Cristo vive atada a su pecado. Está esclavizada a aparentar lo que no son. Solo el creyente en Cristo ha hallado verdadera libertad, porque se entiende salvado. Su identidad está en Dios. Es alguien libre para vivir la vida sin temor y sin vergüenza, porque ha sido perdonado por el Salvador, por Jesucristo. Esa salvación de entera libertad no solamente es un acto de un día o de un momento, sino que es un acto de cuidado continuo por medio del pastor. Entrar por la puerta significa estar bajo la protección del pastor, estar bajo su sustento. Es el que saca y el que lleva las ovejas a pastar, el que haya pastos para ella. Ese verso 9 es crucial. El que haya pastos para ella. Es ese pastor que haya pastos para que puedan saciarse y sentirse bien delante del Señor. Y por eso es que la segunda imagen que Jesús va a utilizar en los versos siguientes es la imagen del buen pastor. Vemos en el verso 11: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús usa la imagen más poderosa del mundo antiguo. Esa imagen para representar la salvación. La imagen de un pastor que ama a sus ovejas, que las cuida,
que se desvive por ella, que se levanta temprano en la mañana cuando las tinieblas todavía cubren la tierra, para llegar temprano al redil y observar a sus ovejas, para contarlas y darse cuenta que están todas, para luego, tan pronto los rayos del sol iluminen la tierra, llamarlas por su nombre, porque las conoce una a una, y dirigirlas hacia los pastos verdes para que puedan apacentar y comer, para cuidar de su rebaño. Y cuando los lobos y las fieras se levanten contra sus ovejas, cuando los ladrones quieran llevárselas, los lobos comérselas, el pastor, el buen pastor, está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Él prefiere morir él a que las ovejas mueran. Usted no sabe cuán contundente debió ser eso en aquel tiempo y todavía. Jesús va a utilizar aquí un contraste entre el pastor asalariado y el que no es asalariado. En Israel, tú podías ser dueño de un rebaño significativo y contratabas pastores. Les pagabas durante el día para que cuidaran tus ovejas. Las ovejas ellos no las sentían como de ellos. Así que cuando un león o un lobo o un oso se acercaba, ellos eran los primeros que salían corriendo. Es más, escúchame bien, había hasta una política para cuidar de este acto. Por ejemplo, si fueras pastor asalariado, estabas cuidando a las ovejas y el lobo se acercaba para comerse una, él salía corriendo, no se iba a su casa, se escondía en una cueva o en lo alto de una montaña y esperaba que el lobo terminara con las ovejas. Luego de que el lobo se fuera, regresaba a la escena y tomaba las piernas y los pedazos de las ovejas, los colocaba en su bulto lo más probable y se los llevaba al amo. Cuando el amo contaba las ovejas, se daba cuenta que faltaban, digamos, 2. Y ahí el pastor asalero decía, sí, es que un lobo se las comió, aquí están los pedazos de ellas, puedes contarla. Y era la manera en cómo no encarcelaban o enjuiciaban a ese pastor pensando que se había robado las ovejas. Era la manera de poder dar testimonio de que él no fue el culpable. Pero en la vida de Jesús eso ni tan siquiera es una opción. Él es el que da su vida por las ovejas, porque le importan, porque las ama, porque son bien importantes para él. Si quiere ver luego en su casa, anótelo por ahí, Amós 3:12, es un texto clave sobre esta política de llevar pedazos de los animales para que no te enviciaran. Lo hacía el pastor. Es la forma en cómo Jesús cambia. Dice, yo no soy asalariado, yo soy el pastor que es dueño del rebaño. Yo soy el dueño del rebaño, soy el que cuida, el que conoce, el que vela por este rebaño. Y lo amo tanto que estoy dispuesto a dar mi vida por ellos. Estoy dispuesto a salvarlos. Esta primera parte nos pregunta y nos dice cómo es Jesús y nos dice, Él es la puerta, solo Él es la salvación. Solo Él brinda una salvación que produce libertad. Solo Él es nuestra guía y nuestro sustento en medio del camino. ¿Quién es Él? Solo Él es el buen pastor que ama tanto a su grey que está dispuesto a dar su vida por ellas. Las características de Jesús. Ahora, como nos hemos estado preguntando, ¿quiénes no somos nosotros? A diferencia de los otros yo soy, déjeme decirle algo hoy. Aquí nos va a decir quiénes somos. Y es bien revelador quiénes somos tú y yo. Lo sabes de seguro, ¿no? Tú y yo no somos la puerta. Tú y yo no somos el buen pastor. Tú y yo somos las ovejas. ¿Y qué necesitas hacer tú? Este texto te dice mucho sobre quién tú eres. Y escúchame bien ahora. Tú eres la oveja que necesita escuchar la voz del pastor. Tú eres la oveja que necesita aprender la melodía de su voz. Tú eres la oveja que necesita preparar sus oídos para escuchar la dulce voz de tu pastor. Esa voz que se ha convertido en palabras. Esa voz
que se ha convertido en páginas y en palabras, esa voz que llamamos la palabra del Señor, la Biblia. Esa es la voz de nuestro pastor, que ahí está cuando nos llama, cuando recurre a derretir nuestro corazón, cuando se acerca para a través de ella devolvernos el aliento y saber que nos entendemos cuidados y guardados por ese pastor maravilloso y amoroso. Somos llamados a escuchar esa voz, escuchar solo la voz de nuestro pastor. Pero no solo, y aquí está el desafío, somos llamados a arreglar nuestros oídos, a entrenar nuestros oídos para oír la voz de Él. Somos llamados a entrenar nuestros oídos para no confundir la voz del pastor. Por favor, no confundas la voz de tu pastor. Jesús se detiene y dice, hay otras voces que le hablan, pero las ovejas no las escuchan. Ellas solo obedecen la voz del pastor. Esas otras voces tú y yo podemos conocerlas. Esas otras voces tú y yo podemos ponerle nombre, inclusive aquí hoy. Tratemos de hacerlo por un momento solamente, a ver si alguna de esas voces te han hablado. La voz de tu propio sentimiento, la voz de tu propia percepción, tu propia idea, la voz de lo que tú crees que debe ser, la voz de tu orgullo, la voz del pecado asediándote, la voz de la tentación llamándote, la voz de la vergüenza humillándote, la voz del destructor diciendo que no eres amado o amada por el pastor que está dispuesto y que dio su vida por ti en la cruz. Hay muchas de esas voces sonando a través de tus oídos, procurando encontrar cabida en tu corazón y en tu mente. La voz de la indiferencia, la voz que se levanta para extraviarte en el camino y hacerte pensar que lo que tú sientes o lo que tú crees es la norma y la verdad. Y la palabra te invita a entrenar tu voz para silenciar esas voces, para no responder a ellas, para ignorarlas completamente, y entrenar tu voz para que cuando la voz del pastor suene, cuando el así dice Dios a través de su palabra se escuche en tu corazón y en tu vida, silencien las otras voces y toda tu atención esté puesta en la voz del pastor que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. El poder de su voz a través de su palabra. ¿Qué más nos dice con ser ovejas? Nos dice que no solo necesitamos escuchar su voz y dejar de escuchar las voces que estamos escuchando. Nos dice que debemos seguirlo a Él. Y está su palabra, su invitación a decirnos, sígueme, sígueme, sígueme. Escucha bien, iglesia, comunión. Esa voz de alguien que te dice sígueme, no lo hace a la derecha, a la izquierda o atrás. El texto dice que va delante de ti, abriendo camino para que puedas andar. ¿Tú piensas que tu camino ha sido difícil? ¿Tú piensas que tu caminar ha sido complejo? ¿Tú piensas que tu andar ha estado lleno de obstáculos y tropiezos en el camino? Déjame decirte algo, que seguro pudo ser peor, porque tu pastor está delante de ti, preparando el camino, llamándote con su voz, dirigiendo tus pasos para que puedas andar por medio de Él. Tienes dos opciones: o quejarte por el dolor de tus pies pisando la tierra, o mirar al frente y darte cuenta que el pastor que murió por ti y resucitó está delante de ti, dirigiendo tus pasos todos los días de tu vida. Su acto de providencia moviéndote, guiándote a ti. Tú y yo somos los protegidos. Cierro mi sermón hoy a esa puerta y pastor
a ese que como función es puesta y como identidad es pastor, a esas ovejas que son protegidas por ese pastor y salvadas por él. ¿Qué nos dice entonces sobre el Evangelio? Nos dice que la manera de afinar nuestros oídos y de seguirlo a él es reconocer y darnos cuenta de esas últimas palabras. La misión de Jesús es entregar su vida por ti en la cruz. Una vez más aquí vamos. Y así deben cerrar todos nuestros sermones. Puedes oír la voz del Señor. Puedes sentirte protegido por él. Puedes sentirte una oveja amada y cuidada por él. Tu pastor decidió sufrir la pena que tú debías sufrir. Tu pastor decidió pagar tu condena en la cruz. Tu pastor decidió comprarte para él. Y el precio exigido era su vida en el madero. Y tu pastor no titubeó ni un momento en pagar el precio por tu vida y decidió derramar toda su sangre en el madero para comprarte como su heredad y su hijo e hija. Tú eres el rebaño de un pastor que murió por ti en la cruz. Resucitó para decirte, escúchame bien, que está tan comprometido contigo que aun cuando escuches esas voces y respondas a ellas, y en el camino por responderlas te golpees, te hieras y te sientas morir, ahí estará Él para levantarte en sus brazos, para cuidar tus heridas y para traerte de nuevo a casa, a su redil. Ese es el buen pastor que da su vida por las ovejas.